saludar a la abogada Lourdes Monteagudo. En momentos de incertidumbre necesitamos información. La información es poder y sobre todo en temas migratorios. Le agradezco a la abogada que se enlace como todas las semanas con nosotros. Hoy en viernes le pedí ayer que me cambiara el día por el corre-corre aquí en Palacio Nacional. Abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, están respaldando a las familias con información, con la evaluación de sus casos sin costo, para que no vayan a caer en lugares en donde solo les endulzan el oído por este miedo, por esta desesperación. Abogada, la saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, gracias, Vicente. Aquí un poquito acatarrada todavía, no me acaba de la voz, como que no me la siento mía todavía. Aquí, como todos los jueves, porque seguimos con la situación acá del señor presidente de que sigue haciendo cosas que verdaderamente van en contra de lo que serían los derechos humanos, los derechos legales de las personas, arrestando a personas que ni siquiera no son indocumentados, sino que están haciendo cosas que nunca se habían visto y que hace que la comunidad tenga miedo. Hasta cierto punto algunos están en una situación de pánico que no me agrada ver a las personas teniendo tanto miedo, porque eso hace que uno no piense claramente y a veces haga cosas que no debe. Uh, pero aquí estamos y sigue la situación muy rara, muy fea, porque están queriendo hacer ciertas conexiones, vamos a poner, están haciendo conexiones con los sistemas bancarios para identificar a personas que tienen no tienen seguro social y están usando el ITIN, que es un número que se le da a personas que no tienen seguro social para hacer transacciones bancarias. Y eso quiere decir que están buscando, por otro lado, cómo llegar a personas que estén aquí en los Estados Unidos, pero que no tengan residencia permanente. Da esa malestar a la comunidad, a las personas, el estar nunca seguros de que aún haciéndolo bien y haciendo las cosas como se deben, que uno pueda estar tranquilo. Pero bueno, como ellos siguen enfocándose en todo lo negativo, pues nosotros tenemos que seguir enfocándonos en lo que se puede hacer y hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y en esa parte de la conversación sigue habiendo que las personas que han ido a Juárez han hecho lo que tienen que hacer y regresan con su residencia sin ningún problema. Personas que han tenido que hacer otros tipos de trámites, vamos a ir a ver oficiales de inmigración porque se han casado con un ciudadano estadounidense y hacen esa primera consulta con que ellos hacen que uno vaya allá a ver a los oficiales de inmigración e introducirse para que la persona estadounidense explique cómo fue que se conocieron, los planes del futuro y todo lo demás. Todas esas cosas están pasando perfectamente bien. No ha habido ningún caso en que haya habido algo raro. Lo que sí estamos viendo el patrón de que si hay personas y no con los nuestros, sino con personas que sabemos, nos han dicho que han tenido problemas o sus familiares que nos han llamado y hemos tratado de analizar el problema, es usualmente alguien que tiene o ha tenido algún problema con la ley. Es decir, que cuando le chequean las huellas, sí se le sale algo que no había salido antes, o como no han hecho sus documentaciones nuevas en cuestión de tratarse de hacerse residentes o ciudadanos, no han salido antes, pero salen cuando le toman las huellas. Entonces, lo que sí nos molesta mucho es que hemos oído, no, ya les digo, no tanto de nuestros clientes que sí, que están moviéndose totalmente bien, sino de algunas personas que vienen ya cuando han tenido los problemas, de que aun cuando le dicen que quieren ir a ver al juez o que los han arrestado, han tenido que estar arrestado unos días hasta cuando un abogado aparece a tratar de ayudarlos a sacarlos de la cárcel. Pero esto ha sido personas de que no han tenido casos ya pendientes, no han empezado casos, sino que nada más los encontraron en algún lugar y no tenían cómo identificarse con residencia y entonces los arrestan.
Pero como hemos dicho, ¿no? Se supone que en ese momento, aun cuando eso sí suceda de esa manera, uno deba no estar hablando con los de inmigración, no estar diciéndole nada a inmigración, sino pedir ir a ver a un juez. Pero el problema es de que si hay personas que ya tienen antecedentes penales o hayan sido ya arrestados por inmigración anteriormente y están en un proceso de deportación que todavía no se ha terminado, entonces ya el decir yo quiero ir a ver al juez es como que no funciona, porque ya están bajo la jurisdicción de inmigración y entonces sí puede eventualmente ir a ver a un juez, pero están pasando por el tener que estar arrestados hasta que inmigración entonces los lleva a ver al juez. Es triste lo que está pasando y por eso para nosotros en la oficina seguimos con nuestro lema, ¿no? De que no podemos dejar que nadie haga algo que no deba hacer, porque entonces hay unas consecuencias horribles. Y siempre hemos tenido esa misma manera de proceder y por lo tanto lo que queremos es que las personas vengan para tener su evaluación gratis y nosotros les decimos si tienen algo que de verdad puedan hacer o no. Y si eso si se puede hacer en un futuro o no se puede hacer totalmente, o si hay algo que ellos tienen ya, que entonces deberían comenzar sus casos enseguida para que ya estén en esa otra manera de arreglar, que es la que vemos que como que no están haciéndole nada, no están tocándola, no están yendo en contra de las personas. Entonces, no ha habido hasta ahora, por lo menos no ha habido nada negativo. Si la persona está en un proceso que de verdad pueda llegar a su residencia permanente. Así que bueno, los invitamos, no le cobramos por eso mismo, porque para mí, para Nayasi, lo más importante es darle ese servicio de poderle decir, sí se puede y esa es la manera que se puede y tenemos que hacer un plan con usted porque casi todos los procesos migratorios se demoran, hay que comenzarlos, hay que estar seguro de que todo se ha hecho bien y entonces poco a poco se va moviendo o no hacer nada y decirles no deben hacer nada porque lo que ya tienen hace que si los arrestan o si de alguna manera caen en las redes de inmigración, no va a haber ningún juez que le pueda decir no te vamos a deportar. Y por tanto, entonces deben hacer planes, tienen que estar seguros de lo que van a hacer y tratar de hacer planes en familia, porque también a veces las cosas suceden de buenas a primera y hay que comunicarse y a veces la comunicación pues en esos momentos no es muy buena, incluyendo que nos llamen si es que necesitan algo, alguna conversación con nosotros rápido y para nuestros clientes, claro, ellos siempre tienen abierta la línea con nosotros, pero lo que hemos visto es de que aun cuando tantas cosas están pasando tan feas que se oyen en la televisión, que se ven por todos lados, los que están moviéndose en sus procesos se están moviendo bien y tranquilos. No ha habido nada que diga, cuando llegan a Juárez le dicen tal cosa o le quitan esto, o cuando hacen esta otra cosa, pues esto le hacen. No, ha sido muy tranquilo, a veces hasta demasiado tranquilo para lo que se oye, ¿no? Que está pasando fuera. Pero seguimos ahí al pie de la letra. Nosotros nunca hacemos nada que pueda usarse en contra de la persona que está tratando de arreglar y al contrario, siempre tratando de que todo salga perfectamente bien. No, Claro. Todavía siguen. Totalmente, abogada. Oiga, por cierto, qué preocupación que ahora están arrestando a inmigrantes incluso en las cortes de inmigración, ¿no? Por eso, cuando no son sacerdotes, son miembros de la comunidad los que están acompañando a estas personas. Y yo pregunto, ¿qué planteamiento nos deja? Bueno, el problema, ¿Qué recomendación? mira, el problema que hay es de que muchas de esas personas que ya están llamando a ir a ver al juez o lo que sea, son casos que ya han estado como moviéndose hace mucho tiempo y como hubo la cuestión de cuando estuvimos fuera de todas las cosas que no se podían hacer nada por la pandemia, hay muchos casos viejos que ya han estado esperando por ir a ver a un juez desde hace mucho tiempo. Pero si están esperando ir a ver a un juez, es porque ya tenían
algo que comenzó y que no se podía terminar y que entonces tenía que haber un juez que hacía la decisión o hace la decisión de que si le da los deja quedarse con residencia o no. Pero casi siempre eso quiere decir que la persona tiene que aparecer con una situación que haga que el juez pueda dictar de esa manera. Si la persona no tiene quien le pida, no ha podido arreglar de ninguna manera, si tiene problemas con la ley, si ha estado encarcelado por cualquier tontera, todas esas cosas hacen que el juez no pueda darle a ellos una entrada legal. Y más ahora, porque en los tiempos antiguos podía haber alguno de vez en cuando, pero con todo y eso tenía uno que probarle al juez que la persona se quedaba porque o debería quedarse por algún mérito. Y si no tiene el mérito, porque no tiene cómo puede arreglar verdaderamente, no tiene, aunque ha trabajado y ha sido una buena persona y todo lo demás, ha tenido un problema porque, no sé, lo cogieron borracho 2 o 3 veces cuando estaban con los amigos o cuando era más joven, o fuera. Entonces ya cuando el juez no puede, el juez lo único que puede decir es sí o no. Y entonces ya cuando le dan la orden de deportación, la manera que el señor Trump y los de inmigración están funcionando es de que ahí mismo, para que la gente coja miedo, para que salga en televisión, para que todo sea público y entonces los demás vean que sí puede pasarle, entonces hacen las cosas que hacen para que todo el mundo coja miedo, y ese miedo ellos saben que hace que las personas a veces hagan decisiones como irse cuando sí pudieran arreglar, si supieran que pueden arreglar y que todo va a pasar, todo va a estar bien. Y por eso nosotros, como abogadas de inmigración, queremos 2 cosas. Una, nunca decirle a una persona que las cosas se pueden hacer cuando no se pueden, o cuando si se hacen, van a haber momentos donde la persona puede tener un problema. Y por eso es que nosotros nos tomamos tanto el tiempo de teniendo esas conversaciones con nuestros clientes antes de que se manden papeles, antes de hacer nada, porque ya cuando la situación comienza, ya cuando la situación, vamos a hablar de una persona que está frente al juez, ya uno está frente al juez, quiere decir que ya lo arrestaron, ellos consideran de que posiblemente no haya nada que se pueda hacer y todavía tienen que por ley llevarlo a ver al juez, y entonces el juez es el que da la última palabra. Pero si no lo había de antes, entonces ese juez en ese momento no puede por arte de magia decir, sí, te puedes quedar. No, hay que tener una razón, y uno de los problemas que está en este momento habiendo, y eso no está pasando porque tuvimos tanta gente de tantos países, incluyendo muchos de Venezuela que vinieron a la ciudad, que ellos le dieron como un permisito de entrada donde decía, sí, ahora espera hasta que puedan ir a ver al juez. Y entonces ahora cuando están yendo a ver al juez, los están deportando a todos. ¿Y por qué? Porque ellos nunca tuvieron verdaderamente razón para venir. La mayoría de ellos dicen que le dijeron que dijera que necesitaban asilo político, pero para tener asilo político uno tiene que demostrar tantas cosas y tantas cosas que tienen que ver con la política del país de uno, que la mayoría de 9.9% de las personas que están pidiendo asilo político no se lo van a dar. Y eso lo dije yo desde el principito. Me dio mucha pena tenérselo que decir a muchas personas que vinieron a la oficina pidiendo que yo fuera su abogada. Y yo les decía lo mismo que le estoy diciendo a ustedes ahora. No va a suceder. Ustedes van a estar aquí un tiempito. Traten de hacer lo mejor posible, pórtense bien, pero eventualmente cuando vayan a ver al juez, porque a ellos no los mandan así de ir a recogerlos de la casa y llevarlo a ver al juez. Ellos tienen citas para ir a ver al juez. Cuando van a ver al juez, el juez los está deportando, porque ellos tuvieron un permiso temporal para entrar y esperar a tener que ir a ver al juez. Pero ya estando viendo al juez y no teniendo que ofrecer, que decirle al juez para que se puedan quedar, entonces el juez lo está deportando. Y eso es lo que estamos viviendo. Y en Chicago sobre todo, porque aquí ha habido tantos miles de personas que vinieron con ese problema, que ellos pensaban de que los iban a dejar quedarse por cuestiones humanitarias y eso, y ahora los jueces le están diciendo, tú no tienes cómo quedarte, no hay nada que te pueda dar, y por lo tanto te tengo que dar. Y oficialmente, entonces ya la policía de inmigración los coge y empieza a tratar de moverlos a irse ellos por su propia cuenta, o tener que hacerlos, llenan los aviones para entonces mandar
personas en un avión para su país. Todos esos procesos que estamos hablando, que estoy diciendo en este momento, han existido siempre, y eso no es solamente por Trump. Eso han existido siempre. Lo único que ahora, como hay tanta énfasis en lo que está pasando y tanta cobertura, entonces y al presidente Trump quiere que salga esa cobertura, meta miedo a la gente y que la gente decida o no venir, o si están aquí, pues yo no querer pasar por nada y entonces irse por su propia cuenta. Pero tienen que entender que muchas de esas cosas no son nuevas. Claro. Y le voy a pedir precisamente para la evaluación de los casos de nuestra gente que llamen para hacer una cita sin costo, la evaluación sin costo, ahí con la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, que marquen para hacer su cita al 773-847-6465 y entre más rápido llamen, mejor, porque por obvias razones se saturan las líneas, se satura la agenda. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos y desde México. Agréguele al principio el +1 o el 001 773-847-6465. Fíjese que hay casos como el que me contaba el señor Jorge en Los Ángeles, abogada, de las cosas que me voy enterando y que seguramente van saliendo también en las oficinas cuando reciben a nuestra gente. Él ya tiene su residencia. Sus hijas están a punto de arreglar. Sus hijas cerraron los negocios y por miedo a cualquier encuentro con la autoridad migratoria, así como están las cosas, permanecen en su casa. Y ellos como padres tienen que llevarles a sus hijas, ya con familia, la comida y las cosas que necesiten de afuera, porque dicen, estamos tan cerquita de arreglar que no podemos permitirnos un encontronazo, alguna situación de estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada. De ese tamaño el miedo también de la gente, abogado. Exacto, hay mucho miedo y lo vemos y lo sentimos porque han venido personas a hablar con nosotros del miedo que tienen, ¿no? De las cosas que pueden pasar, las cosas que tienen. Pero el miedo hace que uno no a veces no haga. Entonces lo que queremos es que vamos a poner personas que sí tienen cómo arreglar, que entonces comiencen sus procesos, porque ya cuando están entrando en un proceso que de verdad va a servirle, porque nosotros como abogados podemos evaluar el caso y decir, sí, este caso tiene todas las cosas que debe necesitar una persona para poder pasar por el proceso sin problema. Y hemos visto, y entre todas las cosas feas que se están pasando, nuestros clientes que han estado moviéndose, se han seguido moviendo, han ido hasta Juárez, han ido a hacer lo que tienen que hacer, han regresado. Ha habido algunos que tenían que hacer cosas aquí porque no tenían que salir del país. Todo ha pasado muy perfectamente bien. Los perdones han sido aprobados. Es decir, que nosotros no vemos que las personas que pueden pasar por los procesos legales estén siendo de alguna manera negadas, de una manera rara que no sea como, pero nosotros tomamos mucho cuidado en que no se pasen a nadie a hacer un proceso que no debe. Ahora, lo que sí vemos también personas que comenzaron casos solos o con algunas veces hasta con abogados que entonces le dijeron que sí podían hacer algo y después que ya comienzan se dan cuenta que no pueden. Es decir, que ese abogado o no sabía lo que estaba diciéndole o les puso a que hicieran algo para cobrarle dinero por gusto porque sabían que nunca iban a poder llegar a lo que necesitaban. Y a esas personas nos da mucha pena, pero también entonces en ese momento que están con nosotros le podemos decir, bueno, esto que se hizo no debería haberse hecho o esto, pero entonces esas personas tienen que tener más cuidado porque ya ellos están metidos en el sistema y la información de ellos está en el sistema migratorio. Ahora, personas que no han tenido ningún problema, que están tranquilos, que están esperando, entonces, claro, hay que estar seguro de no meterse tampoco en ningún problema porque lo van a usar cualquier cosa para dañarle la oportunidad. Pero tampoco uno puede estar de esa manera así, con un miedo tan grande que uno entonces no haga nada porque está paralizado el sistema. Y por cierto, eso también daña la salud de las personas. Así que hay que tener mucho cuidado.
y hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. Y lo que quisiéramos ver es que todos los que tienen algo que puede usarse para arreglar, que empiecen a moverse. Eso no deben estar esperando para ver si pasa Trump o no, porque mientras tanto pudieran estar arreglando y todos se demoran. Si entonces el tiempo de demora que sea un tiempo cuando ya tienen algo que los puede ayudar, si es que tuvieran que ir a ver a un juez y decirle, ya yo tengo una solicitud hecha porque estoy casado con una ciudadana americana y la ciudadana americana pide al juez de que le dé tiempo a poder terminar el proceso. Son cosas que se hacen, que se han hecho siempre, no es nuevo, esto no es nuevo. Lo único nuevo es que el presidente Trump quiere que la gente tenga pánico, que haga las cosas basadas en el miedo para ellos poder entonces decirle al mundo de las cosas que están haciendo, de lo malo que son los indocumentados y que si los van a arrestar y todo el cuento, que todas las cosas que se oyen todos los días. Pero la señora de él fue una persona que vino de otro país y se hizo residente aquí en los Estados Unidos. Hay muchas personas en el gobierno de él mismo que también son así y son personas que todas conocen y entienden de que hay muchas personas que sí pueden pasar por el sistema y llegar a arreglar. Ahora, lo último que voy a decir, para las personas que no necesariamente son de México, pero que pueden estar oyendo, esas personas que vinieron en esas caravanas, desafortunadamente a ellos nunca le dieron ninguna idea de qué tenían que ellos poder demostrar para poder quedarse. Y casi siempre eso era tener que poder demostrar que había algún problema con el país, con la parte de la política del país. Y por eso cuando vinieron las personas de todos esos lugares y ahora están diciéndole al juez, no, yo quiero quedarme a trabajar, yo ahora ya tengo un trabajito, quisiera poder tener una compañía aquí, algo así, nada de eso sirve, porque ellos nada más pueden, si se pudieran quedar y que le dieran asilo político, si ellos pudiesen demostrar que ellos fueron dañados por el gobierno de su país, por tener ideas diferentes a las del país. Y entonces he tenido que explicar eso bastante, porque en México eso no pasa, no es problema de México, México no tiene ese problema, pero sí lo tienen los venezolanos, y lo tienen los cubanos, y lo tienen muchos de los grupos esos de otros países en África y eso, que están viniendo, queriendo empezar otra vez la vida y ellos no tienen verdaderamente cómo quedarse, pero usan el hecho de que sus países tienen problemas con los Estados Unidos para decir, yo me quiero quedar. Pero decirlo así no les va a dar que los dejen quedarse. Algunos de ellos esos países han recibido mucha gente de esos países antes por cuestiones políticas, pero ahora ya no se quieren tanta de esa gente, quieren otras personas que vengan bien y que vengan con dinero y todas esas cosas, y pues no le quieren tampoco dar oportunidad a algunas de esas personas que antes sí las recibían. Pero es muy triste porque no hay verdaderamente una conversación que se pueda hacer fácilmente durante el tiempo que uno está no trabajando y no pensando en las cosas que le pueden pasar, para entender el por qué todas estas cosas pasan. Pero desafortunadamente va a haber y va a seguir habiendo muchas personas que van a deportar porque no tienen cómo quedarse, y en su mayoría no necesariamente serían los de México, sino de otros países que vinieron con esos programas de que verdaderamente nunca los trajeron con la idea de que se quedaran. Quiero nada más decirle, ya que vamos a cerrar, que el caso de don Jorge, el señor taquero, que sacó adelante a su familia, que ahora es mariachi, que tiene estas dos hijas encerradas por miedo, es el claro ejemplo de lo que debe de cuidar. El señor me dice que lo han asaltado 7 veces a punta de pistola en el transcurso de los 30 años que lleva en Estados Unidos. Imagínense desde cuándo pudo haber arreglado papeles con la visa U. Con la visa U. Como víctima de un crimen violento. Y me dijo, Vicente, hasta ahora que escucho a la abogada, hasta ahora que te escucho a ti, entiendo que la regué porque pude haber arreglado papeles desde hace muchos años. Bueno, que no le pase lo de Jorge. Asesórese, infórmese, que le evalúen su caso la abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacine Vázquez, presidenta de Asociados de México, marcando
haciendo una cita sin costo al 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. 773-847-6465. Y desde México, agréguele el +1 o el 001 al principio. 773-847-6465. ¿Con qué cierra, abogada, esta semana? Y yo, como siempre, agradecido por todo su apoyo. Bueno, vuelvo con lo mismo, que se traten de cuidar en familia, pero no con pánico, porque eso no ayuda. Y que nos llamen, y sobre todo los que ya pudiesen hacer algo, o creen o han oído que pudieran hacer algo, para que nosotros le podamos, al de sacar de dudas, le podemos dar información correcta, y entonces si se puede, pues se puede, y empieza un proceso que siempre se demoran, pero que ya entonces lo mantiene anclado aquí a los Estados Unidos, y no nada más con ese pánico pensando de que de un día para otro pudieran desaparecer porque viene inmigración y se los lleva a todos. Es decir, que usen el tiempo para hacer esas cosas, y usen y pídanle a otras personas en su familia que no están oyendo el radio y esas cosas, que lo hagan igual, porque verdaderamente a veces no somos todos los que estamos oyéndolo directamente, pero sí hay personas en la familia que se pudieran beneficiar. Pues yo le agradezco Y en el entonces, alma, le encargo mucho a nuestra gente, a la audiencia de Sin Censura, sobre todo, abogada, en estos momentos de incertidumbre. Ustedes serán primordiales, fundamentales para darle tranquilidad o certeza, por lo menos, de sus casos a nuestra gente. Yo le pido a la gente que nos está viendo que llamen, que se asesoren, que evalúen su caso sin costo con la abogada Lourdes Monteagudo y Anayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. En tiempos en los que los consulados están rebasados, en tiempos en los que hay mucha gente que quiere así de último minuto, de última hora, una claridad, pues llame al 773-847-6465, porque ese es nuestro granito de arena para la comunidad migrante. Esa es la labor que por años viene haciendo la abogada Lourdes Monteagudo junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos. Abogada, le agradezco en el alma. Cuídese mucho y pues igualmente, estamos aquí igualmente, la próxima semana. igualmente. Hasta la próxima. Gracias. Y bueno, estamos a punto de cerrar, pero yo quiero decirle